aprendido cosas en la vida? Sí, ¿quién no? A desaprender para encontrar y descubrir principios y conceptos nuevos fundamentados en la palabra de Dios. Seguramente la mayoría de los que estamos acá, ¿hay alguien que está acá por primera vez? No. ¿Quién? Ah. Miren que, ¿hay alguien que es su segunda vez acá? Que hace un mes que está acá. ¿Un año? No, le allá. Maru. Bueno, con un año, ¿habrá algo nuevo para aprender? Acá dicen que sí, que en la escuela de vida hubo conceptos nuevos para aprender, porque a veces creemos, ¿pero qué? ¿Voy a ir a la escuela otra vez yo? Si yo me la sé toda. No la sabía toda porque yo ya la hice, pero allá en Suipacha, el 1, voy por el 2. Porque soy repitente del 2, le digo. A veces hay que repetir los módulos, pero porque la palabra se tiene que hacer carne. Escuela de vida, más que clases, es vida impartida a nuestro ser que libera y edifica. ¿Cuántos quieren ser liberados y edificados acá? Rapidito inscribiéndose en la escuela de vida. Según lo que me han dicho acá, quienes participaron, que ahí los ven ustedes en la foto. Escuela de vida nos enseña a despojarnos de conceptos viejos e incorrectos y nos transforma en hijos proactivos y preparados que dan lo mejor del Evangelio y llevan fruto. ¡Wow! Que se está poniendo bueno esto. Imagínense todo este grupo que estamos acá, transformados en hijos proactivos y preparados que dan lo mejor del Evangelio y llevan fruto. Nos tenemos que ir de acá porque no vamos a entrar todos los que se van a sumar. Porque cuando hay gente proactiva y preparado para dar la mejor del Evangelio, no puede ser que la gente no se nos pegue. Eso provoca escuela de vida, o por lo menos lo pretende. Escuela de vida es un desafío para mis días, para mis tiempos, para mi gestión de vida. Escuela de vida presenta el Evangelio que quiero vivir, que quiero disfrutar, que me gusta y del que quiero saber más. Finalmente, escuela de vida no tiene precio, por si tenían duda, pero sí tiene un costo, no económico. No hay que metan la mano con confianza al bolsillo que el cocodrilo no los va a agarrar. Se usa todavía esa expresión, no es muy de mi época. La están aprendiendo, pero esto no es escuela de vida. Tiene un costo porque cuesta agendar el tiempo, porque cuesta leer cada una de las clases y estudiar, porque cuesta decir, tengo que desaprender esto, pero ¿cómo puede ser si a mí me lo enseñó el apóstol Pablo? Vamos a echar la culpa a Pablo para que no dejara ninguno. Pero hay cosas que hemos aprendido mal y esas son las cosas que todavía nos tienen esclavos. Entonces, en este tiempo como casa, manantial de vida a nivel global, estamos trabajando en que tengamos un mismo pensamiento, porque la idea original de Dios fue esa,
transmitir un solo pensamiento. Y yo les diría que acá puede haber tantos pensamientos como personas que estamos acá. Entonces, si consideran que esta puede ser una herramienta útil y precisa que colabore con el crecimiento y con la madurez en sus vidas, me buscan, me dicen, yo solo voy a anotar sus nombres. En abril comenzamos y en abril también comenzamos con la reunión de niños. ¡Wow! Aplaudan. Allá, para ustedes, miren seños que van a ser parte, la sonrisa de los chicos allá. ¿Les gustó la idea? Bien, 2 propuestas para abril, 2 convocatorias, dijo Duber, que no vienen de seres humanos, vienen solo con la intención de reproducir un modelo que es el que se diseñó desde la eternidad. Y si hay que cambiar una y otra vez, lo haremos todas las veces que sea necesario, porque en esta formación que Dios nos da, en esto de formarnos, no solo de crearnos, muchas veces nos vamos deformando. Y Él otra vez viene y dice, rompamos todo, hagamos de nuevo, hizo el alfarero, y démosle una forma acorde a mi diseño. Yo sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, escribió el apóstol Pablo en Efesios 1. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo presente, cuando Pablo escribía, como en el venidero, que estamos viviendo acá. Cristo está sentado a la diestra y está por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Gracias, Dios, por eso. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Vamos, no me dejen sola orando acá esta oración del apóstol Pablo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella, de Cristo, la iglesia, recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. No hay duda. Si estamos en Cristo,
estamos plenos. Hace un tiempito hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar de Cristo, la cabeza de la iglesia. O como les dije la otra vez, al revés. La iglesia, ¿cómo es? Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, porque esto es viceversa. Y ese es el título que le puse a lo que vamos a compartir en esta mañana. Saludo a quienes están por internet, que ya creo que lo hice, y lamento que esperaban al pastor Iván, pero bueno, es esto lo que hay en esta mañana, y esperemos que el Espíritu hable a través de mis labios para que no sea la persona que se desdibuje totalmente la mujer que está delante de ustedes, y ustedes puedan oír con claridad la voz de Dios en esta mañana, porque esa es la que nos ayuda a tomar determinaciones en las encrucijadas. Esa es la única que podemos oír para avanzar. Y si no oímos la voz de Dios, nos decían ayer, vamos a oír la voz del sistema. Y este sistema grita fuerte, pero para aplastarnos, para detenernos, para subyugarnos, para esclavizarnos. Pero la voz de Dios habla para libertad y para avance. Entonces, en Colosenses, Pablo también vuelve a repetir esto que escribió en Efesios y dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Toda la Biblia en realidad habla de Cristo. Desde el Génesis, cuando inicia, presenta el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida está Cristo. Ahí Él es alimento que da vida por la eternidad. Pero conocemos la historia. Adán y Eva decidieron no alimentarse del árbol de la vida. Eligieron el árbol del conocimiento del bien y el mal, como tantas veces hacemos nosotros. ¿Sí? Pero hoy no es el árbol del conocimiento, es el árbol de la vida. En el Apocalipsis, que es el último libro que nosotros encontramos en nuestras Biblias, también se nombra a este árbol. En Apocalipsis 22, 2, dice, el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y le suma una información que en el Génesis no estaba. Dice, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ese es Cristo. Alimenta por la eternidad y sana. ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién dice? A las naciones. Porque en el diseño original de Dios nunca hubo una sola persona, sino que hubo un pueblo, una nación, y hoy es la iglesia. Si yo formo parte de la iglesia, esa salud me alcanza porque Cristo la conquistó en la cruz. Pero muchas veces solo vengo por la salud. Y la idea de Dios no es mi disfrute personal. La idea de Dios es que esto sea general para todos. Como consecuencia, yo obtengo los beneficios. Pero la idea de Dios, la vista de Dios, no está puesta en mí como individuo. Siempre la vista de Dios está puesta en su Hijo, que es la cabeza de la iglesia. Entre el Génesis y el Apocalipsis encontramos varios tipos, símbolos
de Cristo. Y yo les voy a ir nombrando y seguramente ustedes, hay algunos que no van a quedar acá, no, tal vez no los he registrado, pero que ustedes sí los conocen. El arca, el cordero pascual, el tabernáculo, la columna de fuego, la nube. ¿Se acuerdan algún otro? El maná, la roca. Todos elementos que son tipo de Cristo. Y también hay registrado en el Antiguo Testamento personas como Moisés, Josué, David, José, que tipifican a Cristo. Los libros poéticos, salmos, proverbios, cantares, exaltan y presentan a Cristo. Los profetas hablan de Cristo. Y de todos ellos, el profeta del que estuvimos hablando ayer, en Enfoque, ¿de quién estuvimos hablando? El profeta Isaías ha dejado la descripción más completa de la historia, de la misión, de los títulos y de las características de Cristo. Si solamente leemos un versículo que es bien conocido seguramente para todos ustedes en Isaías capítulo 9 y 6, podemos ver que acá Isaías presenta al que iba a venir como un niño, un hijo con el poder de gobernar, al que iban a llamar admirable, Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Pero hay mucho más. Yo solo les voy a mencionar, tratar de mencionar lo que va en la mayoría de los libros, y la tarea para la casa va a ser profundizar, porque ¿saben qué? Cristo es la cabeza de la iglesia, y si nosotros no conocemos lo que la cabeza indica, o cuál es su manera de actuar, cuáles son sus características, el cuerpo va a hacer lo que le parezca. Entonces es necesario que lo conozcamos, y esto se logra con horas silla, o horas celular, o horas audio. Esto es leyendo lo que está registrado acá y extrayendo. ¿Dónde queda? En Isaías. En los 4 evangelios encontramos descripciones como resumidas de Cristo. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como el rey profetizado. Yo no hice nada, dijo Matías. Mateo presenta a Cristo como el rey profetizado, el Mesías soberano. Marcos lo presenta como siervo, el hacedor de maravillas. Hay innumerables milagros registrados ahí. Lucas, el médico, lo presenta de una forma ordenada a Cristo como hombre, pero el hombre que es perfecto, el amigo de los pecadores y de los desechados. Y Juan presenta a Cristo como Dios. Además, en Juan, en cada uno de los capítulos, hay un retrato de algún aspecto y del carácter de Cristo. Son 21. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen ganas? Les doy algunos. En el capítulo 1 lo presenta como el Hijo de Dios, el Verbo. En el capítulo 2, el Hijo del Hombre, que va a las bodas de Canaán. Iba a los casamientos. ¿Tendremos un casamiento dentro de poco acá? Parece que sí. Eso les gustó. Las bodas de Argüello. Bien, se casará Argüello, no sé.
En el capítulo 3, el maestro divino se encuentra con Nicodemo. En el 4, el ganador de almas. En el 5, el gran médico que sana a este paralítico que cada vez que venía el ángel a remover la agua no llegaba porque no podía caminar, y entonces Jesús hace lo imposible. En el 6, el pan de vida alimenta a los 5.000. No solamente Él dice que es el pan. Fíjense estos detalles. No solamente Él dice que es el agua en el 7, no solamente Él dice que es la luz del mundo en el 9, sino que Él es el pan de vida y alimenta 5.000. Él es el agua de vida y sacia la sed, y dice que el que cree en Él, de su interior van a correr ríos de agua viva. No solamente dice que es la luz del mundo, sino que le da la vista a un ciego para que pueda ver la luz. O sea, Cristo dice que es y hace, y eso es la iglesia también. Porque la iglesia también es Cristo, porque Él es la cabeza. En el capítulo 10 presenta al buen pastor, el 11 el príncipe de vida, el 12 que Él es el rey entrando en Jerusalén, el 13 Él es siervo, le lava los pies a los discípulos, en el 14 Él es el consolador, Él está a punto de ir a la cruz y les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí, yo me voy, pero voy a volver, porque Él en poquitos días se iba a ir. Y no es que iba a volver algún día cuando lo estamos esperando que vuelva, no, volvía ahí al tercer día porque Él iba a resucitar. Eso es uno de los conceptos que yo aprendí, mal aprendí y tuve que desaprender. Porque les cuento esto porque yo sé que a ustedes les gusta saber de la vida, ¿sí? Pero yo por muchos años, es más, cuando yo conocí de Jesús, que era una niña hace unos pocos años atrás, a mí me cautivó la casita del cielo en la que no iba a haber, creo que les conté la otra vez, en la que no iba a haber llanto, ni dolor, ni remedio, ni inyecciones. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Con eso crecí, con eso le di muchas gracias a Dios, con eso instruí a otros maestros de niños para que enseñaran lo mismo que yo había aprendido. Y un día me lloré la vida entera, porque escuché del apóstol Juan que él decía: en la casa de mi Padre. ¿Qué cantamos hoy? Hay plenitud en la casa de Dios, hay libertad. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿El cielo? La iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cada uno de nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Voy pues a preparar lugar para vosotros, no allá arriba, o tal vez sí, no sé, allá abajo, porque Él iba a la muerte. Él iba a arrebatarle las llaves del infierno al que tenía el poder de la muerte. Gloria a Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez. Resucitó. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y qué hizo Él? Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¡Wow! ¿Ven que hay conceptos que hemos aprendido mal y que nos tienen esclavos esperando que un día voy a ir a vivir con Cristo? Hoy, mi amado, vivo con Cristo porque Él
ya me sentó en los lugares celestiales con Cristo, ya tengo la plenitud de esa vida y si no la estoy viviendo es porque no tengo a Cristo y no hay problema con eso, porque esto es por revelación, no es que no sepa de Cristo, no es que no conozca de Cristo, no es que no venga, no es que no sirva, es sencillamente que no se me reveló que la vida de Cristo es para vivirla acá en la tierra y continuará por una eternidad donde Él decida. Pero no nos perdamos los días de vivir en plenitud. Si estás viviendo días que no son plenos, busca de Cristo, indaga a Cristo en las Escrituras, en la que nosotros tenemos como Biblia, pero en la que suena la voz de Dios. Ahí está determinado lo que Cristo es, y ese Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese Cristo es el que determina las acciones de la iglesia. Ese Cristo es el que hace que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra ella, porque Él ya venció al enemigo del propósito administrativo de Dios, que es Satanás. Sigue funcionando todavía, pero porque la iglesia que Dios diseñó pura, sin mancha y sin arruga, todavía nos falta arribar a esta revelación. Cuando nosotros lleguemos a esta revelación de que Cristo es la cabeza y de que Él gobierna nuestras vidas, nada nos va a poder detener. Ayer nos decían que seamos impermeables e ignífugos, que las aguas, ¿se acuerdan? Las aguas no nos van a poder detener ni ahogar por más que suban. Ayer nos pudieron mojar los pies porque había ahí un charco, ¿no?, a la entrada, pero en Él no nos van a poder ahogar aunque haya muchas aguas. El fuego no nos va a poder quemar. La iglesia en Cristo es indetenible, nada nos puede detener y es indetectable, porque en Él estamos metidos adentro de Él en Cristo y el enemigo no nos puede detener. Pero amados, hay que ser la iglesia. Hay que ser la iglesia que obedece a la cabeza que es Cristo. Si no, el sistema nos detiene, el fuego nos quema, el agua nos ahoga y, ¿qué era el otro? Y nos detectan los enemigos. En nuestra humanidad nada podemos hacer, en Él habitamos la plenitud. Bueno, y Juan sigue hablando de Cristo, dice que Él es la vid verdadera, es el dador del Espíritu Santo, porque Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo y ustedes acá me pueden ver a ustedes, pero cuando venga el Espíritu Santo esto se multiplica, va a estar en cada uno de ustedes. Entonces era mejor que ese Cristo humano se fuera para que Él enviara el Espíritu Santo. En el capítulo 17, Él intercede por nosotros, muestra el Cristo que ora por los que están ahí en ese momento, pero ora también por los que han de venir, que somos nosotros. Miren, estuvimos acá registrados y tal vez no lo sabíamos. Ya en ese siglo I ya estaba orando por los que estamos habitando el siglo XXI. En el capítulo 18 nos habla de una persona que sufre como modelo porque había una copa que pasar y él dijo sí puede que pase, pero no. Dios le dijo no va a pasar, tómatela nomás. Así que tómatela no de que se fuera, sino que la copa hay que beberla. Y le tocó ir a la cruz y ahí entonces Juan lo presenta en el 19 como el Salvador crucificado, en el 20 como el que conquista la muerte y en el 21 llegamos al final como el restaurador del arrepentido, que es Pedro. ¿Se acuerdan? Le dice Pedro, ¿me amas?
3 veces le dice, porque él lo negó 3 veces, le dio la oportunidad y lo restauró. Y eso es lo que hace Cristo. En Hechos presenta el Cristo resucitado y ascendido, propagado y ministrado por el hombre. En Romanos habla de nuestra justificación. En Corintios es el Señor de gloria, el único fundamento. En 2 Corintios habla de que Él es la imagen del Dios invisible. En Gálatas es el Cristo que libera de la ley, la religión, la tradición. Efesios lo presenta como la iglesia, como el ejemplo supremo de madurez. Filipenses presenta al Cristo que vive en sus miembros, que es la iglesia, y lo presenta como el mayor premio al que pudo arribar. Colosenses lo muestra como el Cristo que es vida, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que leímos al principio. Ya, yo sé a dónde voy, ténganme un poquito de paciencia, me quedan poquitos libros, pero esto tiene un fin, esto tiene un objetivo. Primera Tesalonicenses presenta al Cristo que viene, Segunda Tesalonicenses al Cristo bienaventurado y solo soberano. Segunda de Timoteo presenta al juez de todos los hombres, Tito al Redentor, y Hebreos es una carta que se la recomiendo que la lean, que la estudien, porque presenta al Cristo 4D. ¿Cómo está, ¿Vieron las ecografías esas 4D? ¿Quiénes han visto? ¿Quiénes han estado embarazadas acá? ¿No? Que en mi época se veía una plaquita ahí que había que ver qué es lo que era esto. O sea, en mi época también, pero en mi época que yo estaba embarazada. Oye, vemos que se chupan el dedo, que se ríen, que se parece al padre, que tiene la nariz de la madre, que qué sé yo, todo lo bueno. Hebreos lo presenta al Cristo en 4D, el del pasado, el del presente, el del futuro, el sumo sacerdote, el que está por encima de todas las cosas, un Cristo que es precursor, que está sentado a la diestra, que traspasó los cielos, que corrió el velo. Bueno, en Hebreos, el autor de Hebreos nos da un disfrute de lo que es ese Cristo que es la cabeza de la iglesia. Dice que Él es el punto principal, es la cabeza. Es el Cristo preexistente, presente y el que vendrá. Cristo es grande en lo que ha hecho, en lo que hace y en lo que va a seguir haciendo. Porque lo que Él hizo fue la purificación de nuestros pecados y de todo el mundo, no solamente de nuestro. El pecado ya no es un problema. Si el pecado, mi amado, y si el pecado, Mónica, es tu problema, es porque no conoces a Cristo, porque Cristo terminó con el pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Corintios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Juan dice, el que está en Cristo no peca. Pero ¿cuál es el secreto? Estar en Cristo. La cabeza manda. Y nada de que alguno es el cuello. ¿Saben ese? No lo saben. Dice, el marido es la cabeza de la mujer, pero la mujer es el cuello. No sé para dónde. Con Cristo no es así. No nos conviene que sea así. Nos conviene que Él sea el que comanda. En el cuerpo, en el ser humano, la cabeza es la que comanda todo. La cabeza es la que da las instrucciones de cómo tenemos que actuar, es la que tiene una dimensión del mundo exterior y le manda órdenes a nuestro cuerpo para que actuemos en esas situaciones. Por ejemplo, algo está caliente, supongamos que yo voy a tocar acá esto, que supongo debe estar caliente. ¿Qué voy a hacer inmediatamente si acerco la mano? La saco, esto es de mi mundo exterior,
pero mi cerebro detectó que ese calor me va a dañar y me hace retirar la mano. Así es Cristo. Él puede ver lo del exterior y me dice, te conviene que saques la mano, porque te vas a quemar. Y a nosotros nos conviene obedecerle, porque Él es la cabeza y Él es el que manda. Lo importante acá es que si nosotros detectamos todas estas cosas que Cristo es, que por eso me detuve y busqué más, y había mucho más, pero digo, bueno, no, ya son las 11:30 casi, pero hay mucho más. Esto lo que les mencioné, lo que les leí así, que no se crean que esto es revelación, esto lo busqué ayuda en otros que ya lo estudiaron antes, algunas cosas que yo las recordaba y entonces buscaba, gracias al Google, rápidamente en donde estaba en la Biblia. Antes usamos la concordancia, ahora usamos el Google. Entonces, esto solamente se trata de poder transmitir una pequeñísima parte de lo que es ese Cristo que es la cabeza. Esa fue la intención. No sé si los aburrí, no sé si les cansé, no sé si les produjo sueño, no sé qué produjo en ustedes, pero yo sé que en alguno esto va a ser un despertador que va a decir, yo quiero saber más de ese Cristo. Yo no me quedo con esto, tiene que haber mucho más, porque yo quiero vivir mis días en plenitud, sea uno, sean 100, sean 10 años, sean 20, 30, los que Dios haya determinado en la eternidad, yo los quiero vivir en plenitud. Y esto, mis amados, hay una sola forma de hacerlo, conociéndolo a Él. Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocerlo a Él, no lo que me contaron, no lo que me dijeron, lo que Dios me revela, porque cuando Dios me revela, pasa lo que me pasó cuando yo me di cuenta que era su morada y que yo no lo tenía que esperar porque yo lo podía vivir ya. Cuando Dios se revela a nuestros días, puedo entender que lo que estoy viviendo es por causa de un propósito eterno y no porque todo me toca a mí. Yo lo puedo vivir porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros todas las herramientas y los recursos necesarios para pasar, sobrepasar y dar testimonio del Cristo que vive en cada uno de ustedes en todas las situaciones que le tocan atravesar, si están de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Porque convengamos que algunas veces acercamos la mano al fuego y la dejamos porque nos gusta quemarnos, ¿o no? Somos como masoquistas. Entonces, solo vislumbrar el tamaño de la persona que es la cabeza fue el objetivo de esto. Cristo, la cabeza, expresado en símbolos, queda ahí, en un símbolo. Se requiere la revelación para poder interpretarlos, porque cuando habla del cordero no está diciendo que es un animal que tiene 4 patas. Está diciendo que ese Cristo fue el que nos rescató, nos redimió. Esa era la función del Cordero. Pero si yo no conozco, este detalle lo conocen todos, pero hay otros que no lo conocemos, nos tenemos que dedicar a decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo transmitir esto? Porque no lo sé por dónde empezar, no sé cómo decirles. Yo sabía que tenía que hablarles de Cristo la cabeza, pero no sabía cómo se los iba a decir.